Buenas tardes con todos los presentes. Para fines de audio, soy el juez Kevin Juna, quien conducirá la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. Señor secretario, sírvase a verificar la comparecencia de las partes procesales e informarnos sobre la situación jurídica del aprendido. Buenas tardes, señor juez. Cumpliendo con lo solicitado por su autoridad, nos encontramos en el día y hora señalado para la presente audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. En esta diligencia se encuentra presente Fiscalía representada por la agente fiscal doctora Doménica Vallejos. Presente, señor juez. Defensa técnica del aprendido, el abogado Lenin Jaramillo. Presente, señor juez. Y la abogada Fernanda Villagómez. Presente, señor juez. Y la abogada Vanessa García. Presente, señor juez. Y el señor aprendido en situación de flagrancia, José Miguel Tuárez Martínez. Señor juez, se ha podido constatar la comparecencia de todas las partes. Siendo el día 24 de julio del 2019, a las 18 horas se instala la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos en contra del ciudadano José Miguel Tuárez Martínez. Se concede la palabra a la señora agente fiscal para que, conforme al artículo 529 y 529, el numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, se pronuncie sobre la legalidad de la aprehensión. Gracias, señor juez. Para fines de audio, mi nombre es Doménica Vallejos, agente fiscal. El hecho ocurrió el día lunes 23 de julio del 2019 a las 8 de la noche en las calles Juan Benigno Vela y Martínez. El aprendido José Miguel Tuárez Martínez abordó al señor José Antonio Rodríguez Mendieta. Lo apuntó con un arma de fuego para robarle un bolso donde tenía una laptop y celular. Ante la resistencia de la víctima, el señor Tuárez procedió a dispararle 2 veces en el pecho y en la cabeza, causándole la muerte instantáneamente. Se dio la fuga con los objetos sustraídos. La aprehensión fue legal y legítima, al amparo del artículo 526, inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal, ya que fue detenido a pocas cuadras del lugar de los hechos por 2 ciudadanos del sector que observaron el crimen, quienes inmediatamente alertaron a la policía y lo pusieron en manos de los gendarmes. La Policía Nacional, mediante el parte policial suscrito por los agentes Rodrigo Calero y Jonás Campuzano, confirman que al llegar estaba la muchedumbre y lo tenían al sujeto hoy en mención con los objetos robados, un arma de fuego y su ropa estaba con pintas de sangre. Los agentes policiales le leyeron sus derechos y procedieron a aprender al señor José Miguel Tuárez Martínez para de forma inmediata trasladarlo a la Fiscalía de Flagrancia en la avenida 9 de Octubre y Patria. Sin ser más, señor fiscal, lo anteriormente mencionado encaja perfectamente en el concepto de flagrancia, estipulado en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, y es totalmente legal la aprehensión del señor José Miguel Tuárez Martínez. Muchas gracias, señor juez. Gracias, Fiscalía. Por principio de contradicción, la defensa técnica tiene la palabra para pronunciarse sobre la calificación de la flagrancia. Gracias, señor juez. Buenos días, señorita secretaria, señorita fiscal. Eh, Bajo el amparo del artículo 76, numeral 7, literal G de la Constitución de la República de Ecuador, ejerzo la defensa del señor José Miguel Tuárez Martínez. Es así, señor juez, que no tengo nada que objetar en cuanto a la legalidad y calificación de la flagrancia. Hasta aquí nomás mi intervención. Sin ser más, y una vez escuchadas las partes procesales, se declara la legalidad de la aprehensión y se le califica la situación de flagrancia del ciudadano José Miguel Tuárez Martínez.
Concedo la palabra a Fiscalía para que sustancie la formulación de cargos que se va a realizar al aprehendido del señor José Miguel Tuárez Martínez. Gracias, señor juez, por el uso de la palabra y conforme al artículo 195 de la Constitución de la República y ejerciendo la titularidad de la acción penal y al amparo del artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, procedo a la individualización de la persona que se encuentra hoy en situación de flagrancia, el señor José Miguel Tuárez Martínez, con número de cédula 1750-542282, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil, divorciado, con domicilio en el sector de la comuna, parroquia Belisario Quevedo, del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Es el hecho, señor juez, que el día 23 de julio del 2019, a eso de las 8 de la noche, el señor Antonio Rodríguez Mendieta, mientras se dirigía a su hogar, a su domicilio, que lo tenía ubicado en las calles Juan Benigno Vela y Martínez, al momento de ingresar a su domicilio, es abordado por el señor José Miguel Tuárez Martínez, el mismo que le apunta con un arma de fuego y acto seguido le arranca un bolso en el cual tenía una laptop y un celular. En ese momento, la hoy víctima, lastimosamente, se resiste tratando de quitarle el arma, por lo que José Tuárez, el hoy procesado, le propina 2 disparos, una a la altura del pecho y la otra en la cabeza, provocando su muerte instantáneamente. Se da la fuga con las cosas ya sustraídas y siendo detenido a pocas cuadras del lugar de los hechos, fue aprendido por 2 ciudadanos del sector que observaron los hechos y llamaron inmediatamente a la policía y para que procedan con su detención. Señor juez, los elementos de convicción recabados desde el momento del hecho hasta la instalación de la presente audiencia son, primero, el testimonio del ciudadano, dando las versiones el señor Manuel Riofrío y Roberto Gamboa, quienes observaron el hecho y procedieron con la aprehensión del ciudadano. El testimonio de un familiar, versión de la hija del hoyo Oxiso, quien escuchó los disparos y salió inmediatamente para ver a su padre agonizando mientras el ciudadano hoy en mención huía. Parte policial. El parte policial lo suscribe el señor Rodrigo Calero y Jonás Campuzano, agentes policiales que confirman que el aprendido estaba retenido por la muchedumbre. Pericia de la autopsia. Pericia médico-legal suscrito por el médico Leoncio Vivas, que establece que la causa de la muerte fue los 2 disparos, uno en el pecho y uno en la cabeza. Pericias de la escena. La pericia de la escena es el reconocimiento del lugar de los hechos y parte policial del levantamiento del cadáver, suscritos por el cabo Víctor Pérez y el agente Gilberto Huamangate. Y la pericia de las evidencias. La pericia de reconocimiento de evidencia por el sargento Elías Moreta sobre los objetos sustraídos y el arma utilizada. Señor juez, los elementos de convicción presentados son claros y son graves. Por ello, procedo a formular cargos en contra del señor José Miguel Tuárez Martínez como autor directo contemplado en el artículo 42, numeral 1 y literal A del Código Orgánico Integral Penal, por el delito de robo con muerte, tipificado y sancionado en el artículo 189, inciso 5 del Código Orgánico Integral Penal, cuya pena privativa de libertad es de 22 a 26 años. Eso es, muchas gracias, mi intervención, señor juez. Muchas gracias, Fiscalía, por su intervención. Por principio de contradicción, la defensa técnica tiene la palabra. Con su venia, señor juez, comparezco en mi calidad de defensa técnica del señor José Miguel Tuárez Martínez, en estricto ejercicio del derecho constitucional
a la defensa consagrado en el artículo 76, numeral 7, literal G, de la Constitución de la República del Ecuador. En esta etapa procesal inicial, la defensa deja en constancia que los hechos que se investiguen deben ser analizados bajo los principios de objetividad, imparcialidad y respeto al debido proceso. Es por ello que solicitamos que toda acción que se practique sea garantizado con veracidad, transparencia que exige el proceso penal. Adicionalmente, adelantamos que en el momento procesal oportuno demostraremos la existencia de circunstancias atenuantes y elementos relevantes que deberán ser ponderados por su autoridad al momento de valorar la situación jurídica de mi defendido. Muchas gracias, señor juez. Escuchadas las intervenciones, se solicita a Fiscalía que se pronuncie con respecto a las medidas cautelares. Señor juez, al amparo del artículo 522, numeral 6, y artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, y en estricta observación del principio de necesidad y proporcionalidad de la pena, solicito la prisión preventiva para el señor José Miguel Tuárez Martínez, por las siguientes razones. Existen suficientes elementos de convicción que demuestran la existencia del delito de robo con muerte y la participación del procesado. Segundo, el hecho es extremadamente grave y violento. 2 disparos en zonas vitales, lo que acabó con la vida de la víctima y constituye un peligro muy grave para la sociedad. 3, la pena privativa de libertad de 22 a 26 años implica un alto riesgo de fuga, señor juez. Por eso es que nuestra solicitud es que se le determine la prisión preventiva al señor José Miguel Tuárez Martínez. Muchas gracias, Fiscalía. Por favor, la defensa técnica pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas. Señor juez, si bien reconocemos la gravedad del hecho, solicitamos que se le otorguen medidas menos gravosas que la prisión preventiva, o al menos que se tomen en cuenta sus arraigos familiares de sus hijos menores de edad. Solicitamos que se analice una medida sustitutiva a prisión preventiva. Por principio de contradicción, se concede la palabra a Fiscalía. Señor juez, los arraigos presentados a su autoridad no garantiza que el señor José Miguel Tuárez Martínez se presente en el proceso, ya que si podemos observar en el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano, el sistema ESAPYE, se encuentra adeudando pensiones alimenticias y consta en la sentencia de divorcio del proceso número 17-205-2016-009, que la tenencia legal de sus hijos menores de edad tiene la madre. Es decir, que no vive con ellos, señor juez. Los arraigos familiares que se ha presentado no tiene un sustento legal que imposibilite al señor ciudadano tener una prisión preventiva. Por principio de contradicción, se le concede la palabra a la defensa técnica. No tenemos nada más que alegar, su señoría. Muy bien. Habiendo escuchado las partes, se procede a resolver lo siguiente. Se formulan cargos como autor directo del delito de robo con muerte, tipificado en el artículo 189, inciso 5 del Código Orgánico Integral Penal, al señor José Miguel Tuárez Martínez, considerando la naturaleza extremadamente grave del delito y la alta pena. Se dispone bajo el amparo del artículo 422, numeral 6, y el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, la prisión preventiva para el ciudadano José Miguel Tuárez Martínez, por ser la única medida idónea para asegurar su comparecencia al juicio. Con esto se da por concluida la diligencia a las 6:45 del mismo día.